El texto que estamos estudiando se llama Nesivois Sholem. Nesivois Sholem significa literalmente los caminos de Sholem. Lo escribió, en realidad no lo escribió él, los estudiantes de él lo compilaron de ideas que él fue diciendo. Shalom Noyach Berezovsky, que hay acá en La Plata también Berezovsky. No sé si serán parientes o no. Pero bueno, sea como fuere, la esposa de Ariel Novominsky es Berezovsky. Lo mismo, es el mismo apellido. Entrabas por una puerta de la aduana, te ponían Berezovsky, por la otra puerta Berezovsky. No sé si serán parientes o no, y me importa también. Este rabino era el Rebbe de Slonim, Poilishe Hasidus, Poilishe. Y en el tish de él, en la mesa de él, tish en Yiddish que es el mesa, se hablaban palabras de Toira, por supuesto. Estas son todas ideas que él compartió al respecto de Tisha B'Av y los días entre 17 de Tammuz y Tisha B'Av, etcétera, etcétera. Ayer estudiamos una parte de la primera idea que aparece acá, que es el significado de la Veilus, del duelo, y básicamente la idea que él compartió es que el significado del duelo es deseo de la construcción del Beis Hamikdash. Y trajo ideas lindas, como que las lágrimas de cada Yehudí por el Beis Hamikdash construyen el Beis Hamikdash. El llanto nunca es por lo que fue. El judaísmo no observamos y no recordamos lo que fue por lo que fue. Hoy la gloria que tuvimos y ahora estamos en el piso. Esto a nadie le importa. Esto no es Yiddishkeit. ¿Por qué? Porque Yiddishkeit siempre miramos el presente y el futuro, no el pasado. Entonces, esto es lo que estudiamos allá. Entonces la idea es la construcción. ¿Por qué el Yehudí llora por el Beis Hamikdash? Porque lo queremos construido. En otras palabras, y para terminar con esto y pasar al próximo tema, lloramos por el Beis Hamikdash porque no aceptamos que estamos en Golos. Estamos en exilio. Nunca uno está satisfecho con la situación en la que está. No estoy hablando de si quiero más plata, quiero más salud, no está hablando de eso. El Golus, exilio, literalmente. Este es el punto. No aceptamos que estamos en Golus. Lamentablemente, muchos nos olvidamos, y yo me incluyo, no soy ningún sádic. Y vivimos la vida y está todo bien. No hay nada que cambiar. Cuando rezamos 3 veces por día, vamos a Yerushalayim y Moshiach? No sé si quiero ir a Yerushalayim. Es muy chiquito el lugar. Mi casa está mejor. No sé si quiero vivir ahí. Está todo sucio, todo loco. Estoy cómodo donde estoy. Bueno, esto es el llanto del Yehudí. No soportar, no aceptar la situación. Ok, vamos al próximo tema. Este fue el tema de ayer. Esto es, en mi humilde opinión, muy interesante. No encontré en este Hidushim así, Gdoilim, grandes novedades como el que decís, wow, mirá lo que está diciendo, nunca lo escuché. Pero me parece que como lo presenta, es muy interesante. Porque a veces la presentación también hace a la cosa, ¿no? En marketing la presentación vale todo. El producto no importa. Cómo lo presentas es lo que importa. Ok. Para explicar lo que él comparte acá, obviamente, cuando uno estudia diferentes tipos de textos, cada texto tiene un conocimiento previo necesario para entender de lo que se está hablando. Bekitsur, súper en resumen, ¿de qué está hablando? Tuvimos 2 Batei Mikdash, 2 templos. Que fueron diferentes en construcción, en forma, etc. Pero entre las diferencias, que había unas cuantas, ¿sí? Vamos a detenernos solamente en una, que en realidad no es que se va a detener la diferencia entre un Beis Hamikdash o no. Yo quiero explicar esto para entender de qué está hablando él. En el primer Beis Hamikdash, en el primer templo, Shlomo Melech el rey Salomón puso en el Kodesh HaKadoshim, el lugar más santo del templo, santo sanctorum, le dicen, qué sé yo, puso ahí el arca, un arca que hizo Moshe Rabbeinu, puso 2 querubim, 2 querubim, no sé, tipo ángeles, formas de ángeles, una cosa así, enormes, y el arca misma ya venía con 2 querubim también, porque la tapa del arca tenía, capoires, se llama 2 querubim, que los hizo Betzalel, Moshe Rabbeinu, en la época del desierto. Y las paredes del Kodesh HaKadoshim estaban todas talladas en oro con dibujos, entre los dibujos había querubim también. Este es el primer Beis Hamikdash. En el segundo Beis Hamikdash, en el segundo templo, el arca no estaba. Los querubim de Shlomo Melech tampoco estaban. Pero las paredes pintadas, o talladas, lo que sea, sí estaban. Paredes pintadas y talladas. Perfecto. Cuando la gente iba al templo, en las 3 fiestas de peregrinación, de Shiloh Regalim,
los koyanim, la gente que trabajaba ahí, les mostraban los keilim, las cosas del templo a las personas para que veamos la grandeza del templo, la menorá, la mesa, las cosas que había, el altar que estaba ahí, qué sé yo, qué sé cuánto. Y también se veían los querubim, así es la Gemara, el Talmud. Y cuando entra Titus al Kodesh HaKadoshim, en el segundo templo, la Gemara cuenta que Tito entró, obviamente no le importaba mucho la kedusha, la santidad del lugar, ni nada por el estilo, y cuando entró vio, esto lo que dice la Gemara, vio a los querubim abrazados. Vio a los querubim abrazados. Imagínense dos angelitos, que incluso querubim, la Gemara explica en Tomid, es que roivim, tenían cara de nenes. Roib es un nene. Eran como angelitos, el gordito, bebito gordito, el angelito lindo, esos son querubim, esa es la traducción de querubim. Entonces, dos nenitos abrazados, esto es lo que vio. Y la Gemara dice, esto es lo que los judíos sirven al final, ¿sí? Con todo lo que nenitos abrazados en el mundo moderno puede querer decir hoy en día. Mirá lo que los judíos piensan, ¿viste? El lugar más santo de los judíos, ¿qué tenés? Y dos nenitos abrazados. Y se burló de esto. Esto es lo que Titus vio. Ok, y rompieron todo, etcétera, etcétera. En otro lugar la Gemara dice que estos querubim no era sino más que estaban abrazados. Cuando el pueblo de Israel estaban haciendo con la voluntad de Dios, los querubim estaban abrazados. Cuando el pueblo de Israel se portaban mal, no hacía la voluntad de Dios, idolatría, asesinatos, etcétera, los querubim estaban mirando uno en contra del otro. No se estaban mirando. Miraban al revés. Los comentaristas, ¿para qué traje todo el primer Beis Hamikdash, el segundo Beis Hamikdash? Los comentaristas básicamente se rompen la cabeza y discuten si esto era un milagro, porque si vos tenés una cosa tallada en la pared, es esto, no se mueve. Si era un milagro, que se movía, no era un milagro. ¿O cómo era exactamente esto? Hay quienes dicen que el Talmud ahí está hablando de los querubim de Moishe Rabbeinu, arriba del arca, que giraban, ¿sí? Milagrosamente, era oro macizo, giraban, si el pueblo judío estaban bien, o sea, bien quiere decir cumpliendo las mitzvot, se miraban mutuamente, y si no se daban vuelta, miraban para el otro lado. Hay quienes dicen que eran los querubim de Shlomo HaMelech, no los querubim del arca, que también era un coso macizo, no recuerdo si era oro o no, parece que sí, pero también se giraban y qué sé yo. Y otros comentaristas dicen, no, ¿qué se giraban? Si los querubim de Shlomo HaMelech estaban mirando para adelante y estaban uno al lado del otro, como tocándose las alas, uno al lado del otro, no se giraba nada. Otros dicen que eran la pared, de vuelta, que milagrosamente giraban los dibujos en la pared. Y otros dicen que no había ningún milagro acá. El dibujo en la pared estaban abrazados. Pero ya está, siempre así. Pero sea como fuere, esta es una discusión que no tiene solución. En muchos lugares, en Hasides, en otros lugares también, está citado en forma milagrosa. Los querubim, o los del arca en el primer templo, o los de la pared, incluso en el segundo templo, milagrosamente, cuando el pueblo judío cumplía mitzvot, estaban como abrazados, mirándose uno al otro. Cuando el pueblo de Israel no cumplía las mitzvot, se daban vuelta. Ok, hasta acá todo bien. El problema más grande es que Titus, en el peor momento de la historia del pueblo de Israel, cuando el tipo entra a nuestro lugar más santo y va a romper todo, ¿cómo encontró a los querubim? Abrazados. Uno podría pensar al revés. No. ¿Por qué se destruyó el templo? Bueno, porque no respetaban la Torá, por odio, porque no cumplían las mitzvot, porque mataban gente, era un desastre. ¿Y cómo puede ser que los querubim en ese momento estaban abrazados? Esto es lo que vamos a estudiar. Dijeron nuestros sabios, en la Gemara en Yuma, en el momento en que entraron los enemigos al templo, vieron que los querubim estaban abrazados uno con el otro. Y aparentemente no se entiende, porque esto indica el impresionante amor de Dios por el pueblo de Israel. Como dicen nuestros sabios, cuando el pueblo de Israel, vamos a en otro lugar en el Talmud, cuando el pueblo de Israel cumple la voluntad de Dios, los querubim están mirando uno al otro, están como abrazados. Cuando el pueblo de Israel no cumple la voluntad de Dios, entonces estaban mirando cada uno para el otro lado. ¿Cómo puede ser que en el momento de la destrucción, que el pueblo de Israel obviamente no estaban cumpliendo la voluntad de Dios, los querubim estaban abrazados? ¿No se entiende? Quiere decir que dentro de toda esta destrucción hay algo, entre comillas, raro, algo extraño que hay que entender. Entonces él trae acá, traemos de otro libro más, de otro Rebbe,
sobre el versículo que leímos ayer en Eija, Kora Alay Moyed. Dice Eija, que lo escribí en Miau, sobre mí llegó una fiesta. Y el Midrash, o nuestros sabios dicen, Midrash Plia. Midrash Plia significa un Midrash que no se entiende, totalmente loco. Midrash dice, ¿por qué Tisha B'Av se llama Moyed, una fiesta, y por eso lo dijimos Tahanun? Porque no hubo días más festivos para el pueblo de Israel como el día que se destruyó el Beis Hamikdash. Eso lo quiso el Midrash. ¡Qué lindo! ¿En serio? ¿Festivo? Estamos ayunando. No está todo bueno. Eso lo quiso el Midrash. Y por eso se llama Midrash Plia, Pele. ¿Qué sé yo qué está diciendo? No se entiende. Pele es como incomprensible. El Magi de Mezrich, que trae el nombre del Magi de Mezrich, dice, y en otros libros también está traído, que otra idea. Leímos también en Eija, Kol Reitfeya y Sigua Ben Ametzarim. Todos los que la perseguían, a Yerushalayim, a Eretz Israel, etc., todos los que la perseguían, la atraparon, la agarraron, Ben Ametzarim, entre los sitios, límites, opresiones, la engancharon, listo, destruyeron Yerushalayim, eso es lo que dice el texto. Y el Mag de Mesrich dice que todo el que persigue y busca a Dios y acercarse a Él, ¿cuándo lo puedes encontrar a Dios? ¿Cuándo lo puedes enganchar? En la época entre el 17 de Tammuz y Tisha B'Av. Bein HaMetzarim. Esta época se llama Bein HaMetzarim. Entonces, es como pasos más de la misma pregunta. ¿Sí? ¿En serio? ¿Cuándo puedes encontrar a Dios? En esta época. Ahora. Eso es lo que dice Maggie the Message. ¿No se entiende? ¿Cómo vamos a entender esto? A través de un ejemplo. Cuando un rey que estaba en su casa, en su palacio, y es muy difícil llegar al rey. Esto es clásico de Elul, Chabadnik, que hablamos del rey en el campo, es la misma idea. Es muy difícil llegar al rey. De hecho, este rabino fue Rosh Yeshiva en Chabad muchos años también. No era Chabadnik. No, el rey está en su palacio, es muy difícil llegar hacia él. No todas las personas son adecuadas y tienen permiso de entrar frente al rey, pero cuando el rey está viajando en el camino, entonces es cercano a toda aquella persona que quiera llegar a él. De la misma manera, Bein HaMetzarim, en esta época de vuelta, el 17 estamos en Tisha B'Av, el 9 de Av, está en este mismo nivel, que el rey está en el camino. Acá no dice el campo, el camino. Y ese es el momento adecuado para acercarse a Dios. Por eso, todos aquellos que lo persiguen, que de vuelta, el texto literal habla de Yerushalayim, ya estamos hablando de Dios, todos aquellos que lo persiguen, lo pueden encontrar ¿cuándo? Bein HaMetzarim, en esta época. Ahora es el momento para encontrar a Dios. De todas estas frases podemos ver lo impresionante, Goethe Inyan, lo grande que es el asunto, que de esta oscuridad y en lo más profundo de lo oscuro está oculto una luz muy profunda, muy grande. Muy grande. Porque los querubines estaban abrazados, porque lo puedes encontrar a Dios ahora. Ok, ¿cómo es la idea? ¿Qué está pasando acá? Podemos decir el asunto de acuerdo a lo que escribió otro Rebbe, Brice Abraham, que hay dos momentos, dos formas en las cuales llamamos a un momento un Eis Rotzain. Es una expresión, ahora explico esto. Es una expresión prestada de un Navi, de un profeta. Y Yahya dice, ¿acaso un momento de ayuno va a ser llamado Eis Rotzain, un momento de voluntad? ¿Dios está contento? Hay dos formas de entender un momento, no sé cómo se dice, voluntarioso, agradable, yo qué sé, que Dios está contento. Sea lo que fuera que quiere decir. O de buena voluntad. De buena voluntad, sí, de buena voluntad. Hay dos formas de ver esto. Hay un momento de buena voluntad cuando el rey tiene un hijo que es exitoso y sabio, y siempre el rey tiene mucho kavod, mucha gloria, mucho fargenigkeit, mucha satisfacción de este hijo que tiene, de lo que hace y de su sabiduría. Y esto, el hijo con este gran comportamiento, despiertan Eis Rotzen. El padre está muy satisfecho con él, muy contento. Ese es un hijo. Hay otro nivel que se llama Eis Rotzen, cuando el rey tiene un hijo retardado, literalmente, que no sirve para hacer nada. Y hay que hacerle todo al chico no sirve para nada al pibe. Y esto también despierta en el padre Eis Rotzen, en el rey, un momento de voluntad. Por cuanto sin el rey, este hijo estaría perdido. No solamente no sabría qué hacer con su vida, sino que
no habría nadie que lo ayude. Entonces el rey, esto despierta en el rey, Raham Yamelech, la misericordia más profunda en el rey. Que este hijo realmente lo necesita el rey. Y este Eis Rotzoin, este momento de voluntad, de buena voluntad en el rey, es muy superior en el segundo hijo que en el primer hijo. Porque el primer hijo por sí mismo puede ser exitoso en todo lo que hace, no necesita al rey. Pero el segundo hijo sí, lo necesita realmente. Entonces el padre se entrega 100% al segundo hijo, 100%. Entre paréntesis, obviamente no está acá, pero cualquier padre puede saber, ¿sí? Después empieza a haber celos entre los hijos y qué sé yo, y uno tiene que romperse el coco para explicar al hijo, ¿no te das cuenta que necesita ayuda? Realmente necesita ayuda, no puedes solo. No digas que no estoy con vos y no te presto atención a vos. Sí, hay que esforzarse y desdoblarse y estar en todos lados, pero ¿te das cuenta que este necesita ayuda o no? No le está yendo muy bien. Y este es el rey Eis Rotzoin, este es el momento del Hurban, de la destrucción de Beis Hamikdash, que ahí fue el momento más bajo y más terrible de todo el clan Israel, de todo el pueblo de Israel. Y a través de esto se despertó un momento de voluntad, de buena voluntad en Dios, que se despertó la gran misericordia divina por sobre el pueblo de Israel. Y por eso, por la gran misericordia divina, los querubim estaban abrazados uno al otro. Y este momento de voluntad tan profundo contiene lo que no tiene ninguna otra fiesta del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel en las otras fiestas estaban en un buen nivel. Pesach, Shavuot, Sukkot, poner la fiesta que quieras. Son todas muy lindas y todas muy agradables. Bueno, Tisha B'Av es más fuerte que eso. Despierta más misericordia en Dios, porque somos el hijo, entre comillas. Sí. Acá él puso mefager, es una palabra muy fuerte, es retardado. Es muy fuerte. No sé por qué lo puso así tan fuerte. Eso es lo que él puso. No lo dudes. Sí. Esto es más elevado que cualquier otra fiesta. Y por lo tanto, el Midrash se dice, no hubo fiestas más profundas y más alegres para el pueblo de Israel que el día que se destruyó Beis Hamikdash. Esta es la primera explicación que él trae. Y podríamos explicar más aún, más profundo, la razón de esta cosa. El amor de Dios por el pueblo de Israel es en el nivel de Bonim, hijos. Como está escrito, Bonim atem Hashem Elokeichem. Ustedes son hijos de Dios. Y el amor de un padre por un hijo puede ocurrir en tres formas diferentes. Hay un tipo de amor que es kipshute, literal, cuando el hijo es muy cercano al padre y está junto con el padre y el padre tiene placer en su hijo. Este es un nivel. Hay un nivel superior de amor de un padre por un hijo cuando el hijo está lejos de su padre y no lo puede ver. Y entonces el padre tiene gaguim, tiene anhelo, tiene deseo de ver a su hijo. Tiene muchos deseos. Y cuanto más lejos está el hijo, más profundos son los deseos del padre por verlo. Este es el segundo nivel. Y hay un tercer nivel de un amor que está por encima de todos los otros niveles. En el momento en que el hijo está enfermo, Onush es tipo perdido, ya está, destruido, totalmente destruido. Y hay que hacerle una operación difícil para salvar su vida. Y el padre es un médico que corta, opera, ¿sí? Es un cirujano, lo que sea, opera y tiene que cortarle la carne a su hijo, un pedazo de algo, lo que sea, acá dice, su carne, tiene que cortarla a su hijo. Por un lado, él sabe que tiene que salvar la vida de su hijo con esta operación. Pero por el otro lado, su corazón está quebrantado en su interior cuando tiene que cortar la carne de su propio hijo, que está soportando, su hijo, sufrimientos terribles y amargos. En lo más profundo del corazón del padre se despierta un amor hazaka, fuertísimo. Y así también es el amor de Dios por el pueblo de Israel. Hay un amor muy profundo y muy grande que no tiene límites, bli gvul, sin límites. Como dice la Toira, Ahavti eschem omar Hashem. Es un pasuk en Nevim, acá no dice la fuente, me parece que es Zeharia. Los amo a ustedes, dice Dios. Y como está escrito en nombre de Tzadikim, que los Tzadikim refinaron todos los niveles de amor que hay, excepto el nivel de un padre por un hijo. Para que cada uno de nosotros podamos sentir, refinaron debe querer decir acá, como que experimentaron y ya superaron y
lo tuvieron ellos, digamos. Se lo quedaron para ellos los tzadikim, todos los niveles de amor que hay, excepto el nivel de amor de padre por un hijo, para que podamos, los demás, que no somos los tzadikim, sentir el amor que Dios tiene por nosotros, por el pueblo de Israel. Y de acuerdo a este ejemplo mencionado, que cuando un padre tiene que operar a su hijo, se despierta misericordia y un amor muy profundo por él. Esto es justamente el momento de la destrucción del Beis Hamikdash, del templo. Y los castigos que fueron despertados, todo esto es Goydel Ahavas Hashem Israel. Es el impresionante amor de Dios por el pueblo de Israel en una forma muy particular. Que, por un lado, parece Midas Adin, parece juicio y severidad, y lo más fuerte de severidad. Pero, esencialmente, la destrucción del Beis Hamikdash fue la operación difícil sobre todos los pecados del pueblo de Israel, y justamente en el momento de la destrucción se despierta la misericordia más profunda, y el amor más profundo del Padre por su Hijo, y no se puede ni medir esto. Y por eso los querubim estaban abrazados uno con el otro, en ese momento, para mostrar que lo más profundo de los asuntos es el increíble e ilimitado amor de Dios por el pueblo de Israel, justamente en el momento que por afuera se veía todo al revés, todo duro. En ese momento Dios muestra el increíble amor que tiene por el pueblo de Israel. Y esta es la explicación también de lo que dijimos antes. No hubo días festivos para el pueblo de Israel como el día que se destruyó el Beis Hamikdash. Y como dijimos también en nombre de Eija, Kora Alay Moyed, es una fiesta, porque ahí se revela la impresionante misericordia y el impresionante amor sin límites, sin fin, que tiene Dios por el pueblo de Israel, y por eso los querubim estaban abrazados uno con el otro. Y así como está escrito también, Mina Meitzar, Kalasi, Yudkei, desde la opresión te llamo Dios, Ananima Merja, y Dios te contesta en la amplitud. Justamente cuando uno tiene Meitzar, cuando uno tiene dificultad, problemática, ahí se revela el impresionante amor de Dios por el pueblo de Israel.